Mi nombre es Dani Játiva y voy a hablar sobre un poco de la historia de las generaciones del computador. Primeras computadoras basadas en arquitectura Bob Newman. La primera saga se basaba en un diseño que fue utilizado por muchas universidades y empresas para construir sus computadoras. Entre estas, la ELIAC y Orvac tenían un conjunto de instrucciones compatibles. Máquina experimental de pequeña escala de Manchester, apodada Baby, Universidad de Manchester, Inglaterra, hizo su primera ejecución exitosa de un programa almacenado el 21 de junio de 1948. EXAC fue el primer computador electrónico práctico de programa almacenado en mayo de 1956. Manchester MAR, desarrollado a partir de la SSEM, junio de 1947. Primera generación, 1951 a 1958. A esta se les llamó generación 1944, 1940, ya que ocupó este periodo histórico entre 1946 a 1955. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto que se realizó un estudio en esta época que determinó que con 20 computadoras se saturaría el mercado de los Estados Unidos en el campo de procesamiento de datos. Bueno, voy a hablar de las características. Una sería que usaban tubos al vacío para procesar información. También usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas. Y usaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas, como por ejemplo la Z1, 1938. La computadora alemana Z1 tiene el honor de ser la primera computadora puesta en servicio. Otro ejemplo sería la ENIAC, 1944. Generalmente se suele sindicar a esta computadora como la primera de la historia, pero en este mérito la tiene la Z1 alemana. Segunda generación. Esta generación marcó una nueva era que se definió por el reemplazo de las válvulas de vacío por los transistores, generando computadoras más fiables y con menores necesidades de ventilación, haciéndolas comercialmente accesibles y poderosas. Permitió el mejoramiento de la implementación de programas y su uso en sistemas de reservaciones de líneas aéreas, control del tráfico y simulaciones a propósito general. Sus características. Una serie que usaban transistores para procesar información. También usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Y también se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación. Ejemplos destacados de la segunda generación de computadoras. La IBM 1401. Esta computadora que se presentó al público en 1965 fue la computadora de segunda generación más utilizada por la industria. Univac M460. Además de reemplazar los componentes de tubo de vacío con transistores, la Univac 3 también fue diseñada para ser compatible con una variedad de formatos de datos. La tercera generación de computadoras se caracterizó por el uso de circuitos integrados, lo que permitió un menor consumo de energía eléctrica, una reducción considerable del tamaño de los equipos, mayor fiabilidad y aumento de la capacidad de procesamiento. Ejemplo, las RCA 501 y 601. El trabajo pionero de RCA en transistores
En otros productos proporcionó a sus ingenieros la base necesaria para diseñar el uso efectivo de transistores, también en los primeros sistemas informáticos eléctricos de estado sólido. Ventajas: menor consumo de energía eléctrica, aumento de fiabilidad y flexibilidad, multiprogramación, renovación de periféricos, teleproceso. Desventajas: se requería más ventilación, no había la suficiente tecnología para la creación de los chips. Gracias. Mi nombre es David Panta y le voy a hablar sobre la cuarta generación de la computadora desde 1971 a 1981. Lo más importante en esta generación es el invento del microprocesador, el cual unía los circuitos integrados en un solo bloque. La creación del microprocesador hizo posible el desarrollo de las computadoras personales o PC, lo cual marcaría una revolución en el mundo de la computación. Esto cambiaría la forma de trabajar e incluso de vivir de muchas personas hasta la actualidad. Con la empresa IMB a la cabeza, la cuarta generación de computadoras llegó en 1980 en el equipo llamado PCXT, fabricado por IBM en Estados Unidos. Alrededor de 1980 inició con la versión PCXT, donde fueron desarrolladas técnicas para aumentar cada vez el número de componentes en el mismo circuito integrado. Algunos tipos de IC-LSI incorporaban 300.000 componentes en un único chip. La CPU, además del procesador, albergaba una unidad de disquete de 5, 1 cuarto con una capacidad de 360 kilovatios, pudiendo alojar otra unidad de disquete idéntica o un disco rígido con 10 megabytes de capacidad que era parte integrada en la versión de PCXT. Bueno, también aquí como vemos, esta era la computadora que se creó en la cuarta generación y le voy a dar unas desventajas y unas ventajas. Bueno, las desventajas serían que aún no se tenía un buen monitor y también que el coste era elevado, también que se requería un personal preparado para la manipulación, también el tamaño de la memoria todavía no eran necesarias. Y las ventajas podemos encontrar donde dice que se minimizaban los circuitos, aumentaba la capacidad de almacenamiento, también que reduce el tiempo de respuesta. También encontramos que tenía una gran expansión del uso de computadoras, que permite la integración de toda la USB de una computadora en un solo circuito integrado. Bueno, vamos a hablar también sobre las computadoras de la quinta generación. Dice que son aquellas que surgieron en la década de 1980 y se caracterizan por tener elementos de hardware miniaturizados y una mayor capacidad de procesamiento. De algunas de sus características son, dice que tienen inteligencia artificial gracias a microelectrónica, también la mayor velocidad y miniaturización de los elementos, el desarrollo del lenguaje natural y procesamiento del lenguaje natural. También la tecnología VLSI y ULSI para construcción de chips muy pequeños. También la conexión de otras computadoras por medio de las redes. También estas características permitieron el desarrollo de nuevas aplicaciones como la traducción automática y el reconocimiento de voz. Bueno, aquí como vemos, así era la computadora de la quinta generación, tipo PC. Las ventajas de la computadora de la quinta generación son la mayor capacidad de procesamiento y velocidad, inteligencia artificial integrada, el desarrollo del lenguaje natural y procesamiento del lenguaje. También la tecnología VLSI y ULSI.
Las desventajas también son que eran muy costosas y se requiere mucho mantenimiento. También que son máquinas muy complejas y sofisticadas, que son difíciles de diseñar y construir. También que pueden ser vulnerables a ataques cibernéticos debido a su complejidad y conexión de redes. Sexta generación de computadoras. Se puso en marcha desde 1990 y aún es usado en la actualidad. Para la sexta generación, los avances tecnológicos han sido mucho mayores. Estas arquitecturas son el resultado de una combinación de paralelo y vectorial. Los ordenadores actuales son pequeños y versátiles, siendo su principal atractivo el uso de Internet, que ha sido indispensable para que todas las personas se formen en un solo uso. Las arquitecturas paralelas permiten agilizar las operaciones y a su vez almacenar cualquier información de forma efectiva y rápida. Las características de las computadoras de la sexta generación son que siempre están conectadas a la red de Internet, descargando gran volumen de datos y mucha velocidad. Tienen conexión inalámbrica con otros dispositivos. También que se implementaron arquitecturas paralelas para aumentar la velocidad. Mayor capacidad de almacenamiento. También el uso de elementos multimedia en HD. Ahí como vemos unas imágenes, así era la computadora de la sexta generación hasta la actualidad de hoy. Esa era su evolución. Ya, las computadoras analógicas son un tipo de computadora que utiliza dispositivos electrónicos o mecánicos para manipular la entrada de datos en forma de señales analógicas, a diferencia de las computadoras digitales que operan con datos discretos. Las computadoras analógicas procesan datos de manera continua. Algunas de las ventajas de las computadoras analógicas son su capacidad para manejar problemas matemáticos complejos y su velocidad de procesamiento para tareas específicas. Sin embargo, las computadoras analógicas también tienen algunas limitaciones, como su falta de precisión y la necesidad de calibración constante. Desde la década de 1950, las computadoras digitales han superado a las computadoras analógicas en popularidad y uso. Algunos ejemplos de computadoras analógicas son que serían la regla de cálculo, el mecanismo de anticitera, el astrolabio, analizador diferencial, predictor Garrison, integrador mecánico, MONIASEC, que significa modelo hidráulico de la economía. También podemos encontrar la librascopio, computadora de equilibrio y su peso de aeronave. Ahí como vemos las imágenes. Ahí está la regleta, está la MONIASEC, el librascopio. Ya, computadoras digitales. Son computadoras que operan contando números y haciendo comparaciones lógicas entre factores que tienen valores numéricos. Características. Su funcionamiento está basado en el conteo de los valores que son introducidos. También este tipo de computadoras deben ser programadas antes de ser utilizadas para algún fin específico. Son máquinas de propósito general, dado un programa, ellas pueden resolver virtualmente todo tipo de problemas. En la actualidad, el 95% de las computadoras utilizadas son digitales, dada su gran utilidad a nivel comercial, científico y educativo. Como vemos, estas serían las computadoras analógicas. Sumadoras, calculadoras de bolsillo, las computadoras portátiles, las computadoras de escritorio, dispositivos electrónicos como los teléfonos inteligentes. Las computadoras híbridas.
Son una combinación entre las computadoras analógicas y las digitales. Se utilizan sobre todo para el control de procesos de robótica. Son computadoras que se diseñan para proporcionar y funciones y las características que se encuentran con las computadoras análogas y las calculadoras numéricas. Una computadora híbrida es extremadamente rápida cuando vienen a las ecuaciones de manejo, incluso cuando esos cálculos son extremadamente complicados. Otros fabricantes de computadoras portátiles trabajan en distintos modelos y mejoran características que le permiten convertirse fácilmente de computadoras portátiles con teclado en tabletas operadas con el tacto, entre otras destacadas Toshiba, Lenovo, Dell, Samsung y HP, que dedican especialmente atención a desarrollar bisagras que permitan montar o desmontar fácilmente el teclado de la pantalla. Ejemplo, computador híbrido son computadores que exhiben características de computadores analógicos y computadores digitales. El componente digital normalmente sirve como el controlador y proporciona operaciones lógicas, mientras que el componente análogo sirve normalmente como solucionador de ecuaciones diferenciales. Controlan el radar de la defensa de Estados Unidos y de los vuelos comerciales. Gracias. Bueno, mi nombre es García Britani y yo les voy a hablar sobre la clasificación según la finalidad. Dentro de esta clasificación tenemos las computadoras de acuerdo a su propósito. Dentro de ella tenemos la de propósito general y la de propósito específico. La de propósito general nos dice que procesa y manipula información de diferentes formas para realizar cálculos, resolver problemas y ejecutar tareas específicas. Mientras que la de propósito específico nos dice que es procesar y calcular datos de forma continua utilizando señales analógicas, mientras que las computadoras digitales realizan cálculos utilizando dígitos discretos, que son los bits. Las computadoras híbridas combinan elementos de ambas para aprovechar las ventajas de ambas tecnologías en ciertas aplicaciones. También tenemos la clasificación comercial, donde nos dice que las computadoras se pueden clasificar comercialmente en diferentes categorías. Habitualmente se han dividido en 4 tipos, en los cuales de mayor tamaño, mayor coste, complejidad, potencia y necesidad de mantenimiento. Dentro de estas categorías tenemos la supercomputadora, la macrocomputadora, la minicomputadora y la microcomputadora, donde les voy a explicar a continuación cada una de ellas. La supercomputadora nos dice que es aquella con capacidad de cálculo muy superiores a las computadoras comunes y de escritorio y que son usadas con fines específicos. También nos dice que estas máquinas están diseñadas para procesar enormes cantidades de información en poco tiempo y son delicadas a una tarea específica. También su costo alcanza los 30 millones de dólares y más. Cuentan con un control de temperatura especial, esto para disipar el calor con algunos componentes que éstas alcanzan a tener. Tenemos la macrocomputadora. Nos dice que es un ordenador de grandes dimensiones capaz de gestionar un elevado número de tareas simultáneamente. También las macrocomputadoras es mucho más pequeña que la macro y también menos costosa. Y nos dice que a menudo ocupan un lugar entero. Estas pueden almacenar enormes cantidades de información y se puede realizar muchas tareas al mismo tiempo. Las macrocomputadoras se utilizan en los servidores de Word, Wide, Web y también son muy utilizadas en grandes organizaciones como bancos, aerolíneas, universidades, donde muchas personas necesiten acceso frecuente. El precio de estas computadoras aún son muy costosos. Puede valer entre millones de dólares. Tenemos la minicomputadora. Es un tipo de computadora que posee la mayoría de las características y capacidades de una computadora grande, pero es más pequeña en tamaño físico. También nos dice que es menos costosa porque el costo de estos equipos puede variar
desde unos miles de dólares a varios cientos miles de dólares. Esta posee la mayoría de las características encontradas en las macrocomputadoras, pero en una escala más limitada. Empresas grandes, medianas, pequeñas utilizan este tipo de equipo. Se puede almacenar grandes bases de datos automizado, industrial y aplicaciones multiusuario. Es un sistema multiproceso capaz de soportar de 10 a 20 usuarios simultáneamente. Y el procesamiento se encuentra entre los más mainframes y las estaciones de trabajo. Y por último, tenemos la microcomputadora, que nos dice, es un dispositivo de computación de sobremesa o portátil que utiliza un microprocesador como su unidad central de procesamiento o CPU. Los microordenadores más comunes son las computadoras u ordenadores personales, PC, computadoras domésticas, computadoras para la pequeña empresa o micros. Las más pequeñas y compactas se denominan lactos o portátiles e incluso pueden caber en la palma de la mano y pueden ser más pequeñas. Muchas gracias.